Amén, estamos con esa unción, estamos con ese toque del Espíritu Santo, listos para adorarlo también al Señor, para, como dice el pastor, no recibir lo que ya el Señor ha preparado para este día que aún no termina, pues acá, hermanos. Así que tenemos este tiempo de ayuno. Les pido que nos pongamos de pie, ¿sí? Todos para también, antes de adorarle, con esa libertad del Señor, vamos a meditar un poco, ver un versículo que el Señor también ha preparado para esta mañana. Así vamos a ir al primer versículo, que está, ponemos el primero, ¿sí? A ver, Efesios 6:10, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. Amén. Tenemos otro versículo más, mi estimado. Ahí está. Hechos 2, del 1 al 4. Yo voy a leer un versículo y ustedes me van a seguir, ¿sí? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Dos? Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y el 4? Amén, hermanos. Amén, amén. Como mencionó el pastor, ¿no? Ayer fue el cumpleaños de uno de los ingreídos de la casa, de nuestra iglesia también, ¿no? Y hermanos, ¿cuántos nosotros no tenemos así quizás un día donde tenemos que quizás agasajar o celebrar, ¿no? A un miembro de la casa o cualquier momento, ¿no? Y estamos todo el día quizás, ¿no? Haciendo los planes y todo ello, y para cualquier tipo quizás, ¿no? De celebración en la casa. ¿Y cómo terminamos el día, hermanos? Cansados, ¿no? Quizás también un poco reconfortados también porque las cosas han salido bien, quizás no todo al pie de la letra, pero nos hemos sentido como que cansados, quizás queremos llegar ya a nuestros aposentos, a nuestro cuarto, a nuestra cama y tirarnos ahí a descansar, ¿no, iglesia? ¿A quién no quiere esperar ese momento, ¿no? De descansar, ¿no? Después de haber tenido quizás un tiempo en el trabajo, de compartir el Evangelio, quizás todo el día en el ayuno, después ha seguido ahí predicando al Señor, pero quieres llegar a tu casa a descansar en parte, ¿no? Como todo humano, ¿no? Y, o también, ¿no? Después de haber salido a pasear, experimentar quizás un viaje, ¿no? Experimentamos ese agotamiento, ¿no? ¿No? Que nos resta fuerzas, nos resta energías. Pero hermanos, cuando dice, acá leí este devocional, ¿no? Y les quiero compartir, que cuando estamos expuestos a esas actividades al aire libre o estamos ahí disfrutando quizás nuestro tiempo en familia, ¿no? Nuestro cuerpo está expuesto a ciertos factores que nos agotan. Alguno de estos es la deshidratación, ¿no? Nos exponemos también a la calle, a los rayos del sol, y también esto aumenta nuestro ritmo cardíaco, ¿no? Por eso, al llegar a nuestra casa, al llegar a nuestra cama, puede ser considerado ¿para qué? Como que un oasis, hermanos, ¿no? Les comparto esto rápidamente. Ahora, nuestro agotamiento se hace real, inevitable, pero ¿qué pasa, no? Cuando estamos en casa y como le mencionaba, cuando estamos en nuestra cama, sentimos esa sensación de paz, ¿no, hermanos? Esa sensación de paz, esa sensación como que ya estamos descansando, ¿no? En un momento íntimo, ¿no? Donde hace que nuestro cuerpo se relaje, ¿no? Pero, hermanos, algo que es importante y algo que tenemos que tener siempre en cuenta, que es indispensable, que, como mencionó el pastor, ¿no? También, que la presencia, escuchen bien, la presencia de Dios, hermanos, que aunque esté en nosotros, con nosotros y por nosotros, también podamos tenerla como un aliado en nuestro hogar, hermanos, ¿no? Antes de descansar, ¿no? Agradecer al Dios por ese día maravilloso que hemos tenido. No nos fue bien, pero Señor, igual, muchas gracias, Señor Padre. Quizás no salió las cosas como esperábamos, pero Señor, igual gracias por ello, ¿no? La presencia de Dios debe estar gobernando en nuestros hogares y depende de nosotros, hermanos, como iglesia, como tú, como hijo de Dios, depende de nosotros. Nuestro hogar debe estar bendecido con la presencia del Señor, ¿no?
y eso nos va a conectar a llenarnos de fuerzas y a recargarnos de batería, ¿no? Si quizás por ahí tu batería aún está descargada, ¿no? Conéctate al Señor, como ya hemos sentido la presencia del Señor y lo vamos a seguir sintiendo. Así que, hermanos, vamos a conectarnos con el Señor y vamos a empezar con fuertes palmas en nuestro Señor para alabarle, adorarle a nuestro Señor, y vamos a invitar a todos al Ministerio de Alabanza para adorar la presencia de nuestro Señor. Invito a nuestro hermano Jorge. Uno, dos. Hermanos, muy buenos días todavía. Dios los bendiga grandemente. Que el Señor los esté bendiciendo, les esté hablando a sus corazones. Estén ustedes gozosos de este ayuno, que es de mucha bendición para cada uno. Hermanos, vamos a alabar al Señor. Quiero que con ese corazón dispuesto, ¿no?, al estar aquí hoy, desde temprano, puedas tú darle la gloria a Dios de que estás aquí, dando todo de ti para que el Señor pueda bendecirte. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios con estas alabanzas, con las adoraciones, para que el Señor mismo sea tocando tu corazón. Amén. Glorioso, eres Jesús.
Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios va a cumplir las promesas que cada uno de nosotros hemos recibido. Te comparto algo pequeño. Cuando yo vine a la iglesia recién a los 18 años, imaginé muchas cosas en mi vida. Una de las que nunca estaban en mis planes era estar en la iglesia alabando a Dios. Y también la promesa que Dios me hizo una vez cuando yo estaba estudiando, cuando estaba aquí en la iglesia, me decía: a lo mejor tú no vas a saber lo que va a pasar más adelante, pero mi promesa es de que jamás te faltará un apoyo, de que jamás te faltará tal vez un trabajo, no te faltará una carrera, no te va a faltar alguien que te hable, no te va a faltar nada. No te prometo las riquezas del mundo, lo que te prometo es que vas a tener ayuda siempre. Y lo que Dios me ha prometido siempre lo ha venido cumpliendo en todos estos años. Por eso le doy las gracias a Dios, y por eso tienes que darle las gracias a Dios, porque Dios cumple sus promesas no al nivel que nosotros podemos pensar, sino al nivel que Dios nos lo quiere dar, porque es lo que nosotros necesitamos, no es lo que tú piensas que necesitas, sino lo que Dios sabe que necesitas. Si Dios sabe que hoy día necesitas pasar por estas pruebas, es porque realmente Dios quiere hacer algo, quiere cumplir la promesa que tal vez has estado esperando. Hay que darle las gracias a Dios por eso. Dale las gracias a Dios porque el día de hoy tal vez no tengas un trabajo, porque el día de hoy tal vez tu familia se está destruyendo, se está desmoronando, pero el Señor Dios está haciendo las cosas. Ten fe, Dios está obrando. Tú no te imaginas cómo Dios está obrando. Dios quiere cumplirlo, Dios lo va a cumplir, y es por eso que le vamos a dar la gloria a Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Tu amor ha derramado en mi corazón. Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
clamor de tus hijos, Padre. Escucha las alabanzas, Señor Dios, porque estamos agradecidos por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. A ti sea la gloria, Señor Dios, ese cántico que te damos, Señor Dios. Tu Señor, bendito seas tu Padre. Derrama tu gloria sobre tu pueblo, Señor Dios. Sea la gloria a ti, Señor.
sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Y a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, lo que hizo por mí, lo que hizo por mí. Amén. ¿Por qué no le regalas más palmas al Señor que vive, reina para siempre y siempre? Porque no tenemos un Dios que está muerto, porque Cristo resucitó. Así que quiero que pongas eso en tu corazón, ¿eh? Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La unción está sobre mí. No la entiendo, pero la tengo. Gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Danza y canción, danza en tu creador. Danza y canción, danza en tu creador. Gózate, Porque Él reina, Él vive, Él reina, Él vive, Él vive, Él reina, Él vive, Él reina. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. la unción está sobre mí. No la entiendo, pero la tengo. Y hay un gozo que no puedo parar. 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 Como ríos, Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para mi eterna. danza y canción, danza en tu creador. Danza y canción, danza en su creador. Gózate, Porque Él reina,
las manos y vamos a darle 3 glorias a nuestro Padre Celestial que vive para siempre y siempre. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios Padre. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos. Hemos adorado al Señor con esa libertad, ¿sí? Que Él se me la merece. ¿Sí? Tomemos nuestros asientos y vamos a dar pase así al tiempo también de la meditación, de la palabra ya de esta tarde. Ya son más de las 12, así que vamos a seguir disfrutando de la palabra ahora del Señor. ¿Sí? Así que voy a invitar a nuestro hermano Juan González, ¿sí, hermano? Para la palabra del día de hoy. Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor. Amén, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuántos sienten una unción del Señor en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Yo estoy realmente lleno del amor y del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, pero hagámoslo con ganas, hermanos. Hágalo con ganas, porque nuestro Dios es un Dios maravilloso, un Dios de poder, un Dios que restaura nuestras vidas. Y en esta tarde, hermanos, yo le digo pues que este año es un año de restauración. Es un año en el cual Dios va a restaurar nuestras vidas, va a restaurar nuestro corazón, va a restaurar familias, ¿no? Entonces, mientras nuestro pastor estaba orando y el Señor estaba tratando con él, estaba hablando muchos corazones, a muchas vidas, y Dios estaba tratando también con mi vida, ¿no? Entonces, el Señor, hermanos, en este año Dios va a hacer cosas maravillosas. Desde ya, hermanos, les comento pues que Dios ya nos está abriendo las puertas para poder trabajar y llevar el amor de Dios a muchos hogares. Amén, a muchos hogares. Entonces, ya hay hermanos que están dispuestos a querer trabajar y poder llevar realmente la palabra, porque muchos de nosotros ya tenemos varios años en los caminos del Señor y queremos dar lo que hemos sembrado y lo que estamos cosechando, ¿verdad? Que es el fruto del Espíritu. Entonces, yo me recuerdo, hermanos, que es un momento maravilloso estar al lado del siervo del Señor. He podido experimentar cómo Dios trataba con mi vida, con nuestro pastor. Y cuando estábamos nosotros en aquel tiempo con los grupos familiares o las redes familiares, que son las células, y teníamos aproximadamente como 5 hogares, 6 hogares, con un buen grupo de líderes trabajando en este grupo familiar, y nuestro pastor iba a supervisar casa por casa, ¿no? O sea, hogar por hogar. Y cuando llegaba a nuestro hogar, siervo de Dios iba con la unción del Señor y nos iba a supervisar. Cuando él ingresaba al hogar, el Señor obraba en él. Y al final los hermanos que están en los hogares terminan siendo ministrados, tirados en el piso. Y entonces eso me llenaba de gozo, mi hermano. Me llenaba de gozo porque realmente Dios, la presencia y el poder de Dios estaba en ese lugar. ¿Cuántos se alegran por ello, hermanos? Amén. Eso es maravilloso, hermano, lo que el mundo no te puede dar. Dios hace cosas grandes y maravillosas. Yo en el año 2020 yo me sentía un poco triste, hermanos, porque en realidad veía que se canceló todas las reuniones en las iglesias, en los hogares, y entonces en cada hogar lo único que hacíamos nosotros es unirnos, ¿no? Orar y meditar en la palabra. Nosotros lo hacíamos los martes y los jueves en casa, pero sentía mucho dolor y mucha pena porque en muchos hogares que no había esa dirección, había mucha soledad en esa parte. Entonces en el 2020 realmente, hermano, fue muy duro y difícil porque había mucha tristeza en mi corazón al ver todo lo que sucedía. Pero gracias a Dios, este año Dios está hablando que es un año de restauración para su pueblo, para su iglesia. Y por lo tanto, hermanos, desde ya les invito a aquellos que quieran trabajar en este hogar, ¿no? En este trabajo de redes familiares, pues están dispuestos y son bienvenidos para trabajar en esta red, porque es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Gracias a Dios tengo el respaldo de nuestro pastor, la autorización,
y el respaldo de parte de Dios para trabajar en esta área. Así es que si hay algún hermano o una hermana que quiere aperturar o permitir que podamos ir a su casa llevando la palabra de Dios para aquellas personas que no lo conocen, ahí estaremos. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, en esta hora con la meditación de la palabra. ¿Sí? Vamos a ir a nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Capítulo 6, vamos a ir al versículo o al verso 7 y 8. ¿Todos lo tienen, hermanos? ¿Sí? A ver, por favor, los hermanos que aún no tienen su Biblia a la mano, compartan, por favor. Y sí les pido que podamos apoyarnos con los hermanos que aún tienen dificultades con la ubicación de los textos bíblicos. ¿Amén? Ok, entonces vamos a leer, hermanos, Gálatas capítulo 6, el verso 7 y 8. Amén. Dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso, mi Dios, porque es un tiempo, Señor, en el cual te hemos entregado, en la cual, Señor, venimos con un corazón dispuesto a aprender más de ti, a conocer, Señor, a recibir de tu grande amor, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por este nuevo año, porque sabemos, Señor, que en este año tú harás cosas nuevas, cosas maravillosas. Tú, Señor, restaurarás nuestro corazón, tú restaurarás nuestra familia. Tú, Señor, te seguirás manifestando en cada familia, en cada joven, en cada señorita y en cada niño. Dios maravilloso, queremos declarar, Señor, que tu presencia, mi Dios, está tratando con cada uno de nosotros y damos libertad a tu Espíritu Santo, que, Señor, podamos disponer nuestro corazón, nuestra mente sea libre, mi Dios, y poder, Señor, aprender más de ti a través de tu palabra. Necesitamos de ti, mi Dios, necesitamos de ti, mi Señor. Sabemos que Cristo está hablando en nuestras vidas. Gracias te damos, mi Dios. A ti, Señor, sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No hay otra forma, hermanos, de agradecer a Dios si no sea con nuestras acciones, ¿sí? Y nosotros lo único que damos, hermanos, es darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios. En este tema, hermanos, estábamos meditando y es un tema que ya lo vengo orando hace varios días acerca de lo que nosotros sembramos, ¿sí? Y cosechamos día a día. La palabra del Señor nos dice, hermanos, dice, no os engañéis. Está hablando, hermanos, en este pasaje bíblico, está hablando a la iglesia, ¿no? A la iglesia del Señor. No está hablando al hombre o a la mujer natural, o no está hablando en general a la humanidad, sino que está hablando aquí Pablo específicamente a la iglesia, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En nuestra vida cotidiana, hermanos, nosotros estamos realmente convencidos y estamos, hermanos, seguros que en nuestra vida Cristo ocupa el primer lugar. Amén. El Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro guía, es nuestro maestro, y por lo tanto, hermano, cuando nosotros venimos
el encuentro con nuestro Señor y estamos acá en el ayuno y yo doy gracias a Dios porque este tiempo nos permite poder conectarnos con el Señor sin estar preocupados. Bueno, que tenemos que ir corriendo porque los chicos tenemos que ir al colegio, porque tenemos que atenderlos, porque, bueno, estamos en ayuno, ya nosotros podemos hacer el esfuerzo y el sacrificio de esperar hasta el momento de tomar los alimentos, ¿verdad? Entonces, en este momento, hermanos, meditemos en la cual nosotros necesitamos entender por qué Pablo habla a la iglesia de Gálatas, ¿no? Donde dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre, todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar, ¿no? Eso es lo que cosechamos. Y nosotros analizamos, en el verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Tenemos una lucha constante, hermanos, el poder entender sobre esta ley. Dios estableció leyes naturales durante la creación, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que hay leyes naturales en la creación, hermanos? ¿No? Tenemos la ley de la gravedad, la ley de la inercia, ¿no? Porque si no hubiera gravedad, ¿cómo estaríamos caminando, hermano? Estaríamos volando, ¿verdad? ¿No? Por medio de la gravedad, nosotros podemos tener la facilidad de poder caminar y que este cuerpo pueda soportarse, ¿no? Al caminar sobre la superficie de la tierra. Son leyes naturales. Pero así, hermanos, como también que Dios ha creado leyes naturales en este mundo, Dios estableció leyes naturales donde, de la misma manera, existen las leyes espirituales establecidas por Dios. ¿Sí? Hay leyes espirituales establecidas por Dios. Por lo tanto, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. En nuestra vida, hermanos, en nuestro caminar con el Señor, tenemos una lucha constante, que es la carne, ¿no? Que se opone al Espíritu, ¿no? Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice pues que el Espíritu es contra la carne. Entonces hay dos cosas, hermanos, que tenemos que entender: las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces nos dice Pablo pues que las obras de la carne no va a traer corrupción, mas el fruto del Espíritu es vida eterna. ¿De qué tipo de obras de la carne, hermano, nos habla Pablo? Ahí mismo de Gálatas, en el capítulo 5, retrocedemos, ¿sí? En el capítulo 5 de Gálatas, verso 19, vamos a entender, hermanos, qué tipo de obras en la carne actúa sobre nuestras vidas. Verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que es fornicación, ¿no? Adulterio, que es una inmoralidad sexual, la fornicación, que es una relación fuera del matrimonio, la inmundicia, ¿no? Que es una vida descontrolada, y habla otra obra de la carne que es lascivia, vivir para los sentidos y complacerlos. Hay otra obra de la carne que es idolatría, ¿no? Enemistades, pleitos, dice, tipo de pleitos que muchas veces hay, ¿no? En la iglesia, el no llevarse bien con alguien. Entonces está hablando de pleitos, de disensiones, habla de pequeños grupos, dice, todas estas acciones, hermanos, son acciones que pueden destruir la fe de la iglesia. Y hoy en día, muchos cristianos, muchos de nosotros, estamos cayendo en ese error, en esa debilidad, ¿sí? Las obras de la carne, hermanos, es una gran lista que en cierta manera, en cierta forma, nos afecta nuestra vida espiritual, ¿sí? Este tipo de acciones, hermanos, muchos de ellos, ¿sí?
debilita nuestra fe. Este tipo de acciones afecta el crecimiento de la iglesia. Este tipo de obras de la carne, hermanos, que hoy en día lamentablemente está afectando a muchas iglesias. Estuve analizando los problemas, ¿no? Y son muchas de las iglesias que caen en este error porque lamentablemente esta lucha de la carne es la que afecta nuestra vida espiritual, afecta realmente nuestro crecimiento espiritual. El Señor nos habla, hermanos, a través de su palabra, que debemos andar, dice, a través del Espíritu. Vamos a ver en el mismo Gálatas, el mismo capítulo 5, verso 22, nos habla sobre los frutos del Espíritu. ¿Sí? 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amén. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Habrá una ley que se oponga ante estos beneficios que Dios nos da a su iglesia? No hay ley, hermanos. Estos frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Que muchas veces nos cuesta entender, pues contra tales cosas no hay ley. Hermanos, así como hay estas acciones de la carne que afectan nuestra vida espiritual, nuestra fe, estas acciones, ¿no?, de amor son acciones más consoladoras del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Los problemas que hay, hermano, el día de hoy y por la cual muchas veces la iglesia padece, como dice en su palabra, ¿no? Dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de la palabra, por falta, hermanos, de poder entender y escudriñar la palabra. Eso, hermanos, afecta, debilita nuestra vida espiritual. Muchas veces hasta retrocedemos porque le damos cabida a las obras de la carne. Y yo creo, hermanos, de que el Señor siempre ha estado esperando de una iglesia llena del amor, una iglesia ferviente, una iglesia ocupada. Y sabemos que la iglesia del Señor es un pueblo ocupado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos se sienten ocupados? ¿A cuánto les falta el tiempo? ¿Ah? ¿Cuánto les falta el tiempo, hermano? Dígame, ¿amén o no amén? Amén, ¿verdad? ¿Le falta o no le falta? Bueno, a mí me falta mucho tiempo, hermano. Bueno, oye, las 24 horas se me quedan muy cortas, muy cortas. Más aún cuando trabajamos, estudiamos, aún son muy cortas el tiempo. Pero la iglesia del Señor, hermanos, siempre es una iglesia que para muy ocupada. Pero lamentablemente hay situaciones, hermanos, en las que muchas veces ocupa ese tiempo que afecta nuestra vida espiritual, debilita nuestra vida espiritual. Hay tantos problemas, hermanos, el día de hoy en la iglesia, y lo vemos de este punto de vista, ¿no? De los padres, ¿no? O sea, los adultos, los padres, los hijos, y afectamos a los niños. Y yo creo, hermano, que está analizando y que este tipo de problema que afecta hoy a los niños, donde muchos padres de familias recurren a poder encontrar una solución al problema con los hijos pequeños de diferentes edades, recurren al psicólogo, ¿no? Recurren al psicólogo porque realmente el problema es muy serio. El problema es tan fuerte, hermanos, que se busca ayuda. Es necesario poder recurrir a un especialista para conocer la problemática, para saber cuál es la situación, porque son personas
especializadas que han estudiado sobre el carácter y el comportamiento de los niños, pero no vamos a depender del especialista o del psicólogo o del psiquiatra, sino que nosotros analizamos, conocemos el problema y tenemos que recurrir ¿a quién, hermanos? ¿Otra vez al psiquiatra, al psicólogo o recurrimos a Dios? A Dios, ¿verdad? Y cuando recurrimos a Dios, ¿a dónde recurrimos, hermanos? A su palabra, ¿verdad? Porque su palabra realmente es nuestra guía para poder entender cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Y yo creo, hermano, que si nosotros, los adultos, entendiéramos lo que la palabra nos está enseñando, lo que son las obras de la carne y las obras del Espíritu, yo creo, hermano, que eso sería una influencia para que nuestros hijos, para que nuestros niños puedan entender cuál es la problemática del carácter y el comportamiento. Yo creo, hermano, que nosotros somos, bueno, esto es específicamente para los papás, para los adultos. Nosotros somos el reflejo, nosotros somos el ejemplo de lo cual los niños van a captar y van a ver, ¿no? Yo he podido analizar muchas veces desde muy pequeños a mis hijos donde ellos han visto mis acciones buenas y mis acciones que muchas veces no han sido correctas. Entonces, partiendo de ahí, hermanos, ellos ven el ejemplo. Yo creo, hermano, que si nosotros entendiéramos y le diéramos más tiempo y le consultaríamos a Dios cómo actuar frente a las diferentes problemáticas que hay en nuestra vida diaria, yo creo que los hijos entenderían, hermanos, mejor la situación. Ahora, el problema es, ¿cómo hacemos, hermano Juan, si es que en el hogar no hay padres cristianos? ¿No? Como una niña empezó a hablar palabras muy duras, muy mundanas, ¿no? Entonces, la niña realmente hablaba como una niña pues que no conoce a Cristo, que no le han enseñado. Y entonces la niña habla barbaridades y media. Entonces una hermana le dice, hijita, ¿alguna vez te han dicho que eres hermosa? Y le dice, sí, sí me lo han dicho. Entonces la hermana le dice, pero una niña hermosa no puede hablar así. Y la niña dice, es que en mi casa lo hablan. Es que mi papá y mi mamá lo dicen. Entonces, como que la niña buscó ese escudo y ella lo aprendió en casa, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, yo creo que de acuerdo a la palabra, está dirigida para su iglesia y nosotros como hijos de Dios, maduros en la fe, tenemos que entender, hermanos, que las obras de la carne trae corrupción, trae destrucción. Entonces, hermanos, nosotros como adultos en la fe tenemos que dar el ejemplo. Esta lucha, hermanos, afecta mucho nuestra vida espiritual y hoy en día ha afectado y sigue afectando la debilidad de la iglesia al crecimiento. Muchas iglesias, hermanos, están muy vacías. Muchas iglesias, hermanos, carecen de amor porque no entendemos, hermanos, que las obras de la carne trae corrupción. Las obras de la carne trae debilidad espiritual. Y algo, hermanos, que nosotros debemos considerar es que nosotros somos una iglesia llena del amor de Dios, llena del poder de Dios, y por lo tanto es una iglesia que es una iglesia ocupada, ¿no? Ocupada en el sentido que su mente va a estar ocupada en sus 5 sentidos, de estar ocupada de cómo actuar y cómo la palabra nos enseña a actuar como hijos de Dios. Pablo ha exhortado muchas veces a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintios, y habla también sobre las iglesias, ¿no? Habla de la iglesia sobre aquellas que perdían el primer amor, las iglesias que regresan otra vez a la idolatría, otra vez a las costumbres, otra vez a la vieja manera de vivir. Y yo creo, hermanos, que si nosotros le damos caída a las obras de la carne,
nuestra vida espiritual va a ir decayendo. Nuestra vida espiritual se va a ir debilitando. Y llegará un momento, hermanos, donde la carne tomará el control y el dominio. Y a usted se volverá un creyente egocéntrico. Egocéntrico porque cuando usted se vuelve de un creyente, de ser cristocéntrico y a darle cabida a la carne, donde ya no meditamos en la palabra y decimos, bueno, la ley del Señor es muy fuerte, muy tajante, ¿no? Entonces voy a hacer lo que mi carne me dice. ¿Qué sucede, hermanos? Que la carne toma el control y nosotros nos debilitamos, ¿sí?, espiritualmente, y terminamos desfalleciendo espiritualmente. Hermanos, la iglesia, yo les hablaba al inicio que este año es un año de restauración de nuestra vida espiritual, de nuestro ministerio, de nuestra familia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que las obras de la carne van a traer fuertes consecuencias y va a bajar nuestro nivel espiritual. El estándar de nuestra vida cristiana, hermanos, debe ser realmente equilibrada. El estándar de nuestra vida cristiana debe haber un equilibrio. Vamos a abrir, hermanos, en el libro de Gálatas. Estamos tratando Gálatas en el capítulo mismo 5, versículo 13. ¿Sí? Verso 13. Estamos trabajando en estos dos capítulos, ¿sí? Dice la palabra, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros somos libres, hermanos? Cristo nos ha dado la libertad. Jesús nos ha hecho libres. Y al hacernos libres, hermanos, nosotros tenemos toda la bendición de parte de Dios para nosotros poder crecer espiritualmente. Sino que dice la palabra, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos de los otros. Hoy en día, hermanos, por dar o darle ocasión a la carne, muchas veces, hermanos, terminamos tan debilitados, tan confundidos, que al final no sabemos si en la iglesia que nosotros estamos está correcto o está mal, ¿no? Porque no hay un avance, no hay un crecimiento. Y cuando no hay un crecimiento, ¿qué sucede? Entonces viene la pereza, viene el cansancio. Pero yo le digo, hermanos, ¿no? He conversado con algunos hermanos y me decían, y yo le digo, ¿por qué no asistes? ¿Por qué no vienes? Ya no te veo. Me dice, hermano, es que estoy cansado y ya no sé qué hacer. No siento la palabra, no siento la unción. Yo le digo, y en la casa del Señor, realmente, hermanos, como hemos hablado al inicio, somos el pueblo de Dios, una gente ocupada, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿hay o no hay trabajo para hacer de parte de Dios? ¿Hay o no hay, hermanos? Hay mucha labor, hermanos, hay mucha labor. Yo creo que nuestros hermanos, ¿no? Como decía el hermano Jorge, ¿no? Y contaba un poco de su experiencia al inicio, ¿no? Esas cosas que tenía la duda y cómo el día de hoy Dios los sigue fortaleciendo y los sigue bendiciendo. Entonces, muchas veces, hermanos, tenemos esas dudas y el hermano se ha esforzado en poder agarrarse del Señor, estudiar la palabra, anhelar más de Él, y por eso que Dios lo sigue llevando cada vez más, ¿no? Como dice la palabra, que tenemos que ir en un crecimiento hasta la estatura ¿de quién? De Cristo, ¿verdad?
Y cuando la palabra nos habla, hermano, de llegar a la estatura de Cristo, no es que yo debo congregar 1 año o 5 años o 10 años. Es toda nuestra vida cristiana, hermanos. Hasta que cuando el Señor venga y nos encuentre, ¿no? Porque, bueno, yo quisiera realmente que el Señor venga al rapto de su iglesia, ¿no? No quisiera realmente esperar todavía la tribulación, ¿no? Y no se imagina cómo será la gran tribulación. Yo creo que al estar agarrado del Señor, Cristo viene y nos vamos con Él, ¿no? Que no sabemos cuándo será, qué día y en qué momento. Nadie lo sabe. Dice que ni los ángeles saben cuál será el momento en que el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Imagínense, hermano, que nosotros estamos aquí en el culto, el pastor está orando y está, por ahí se levantan y por ahí alguien que tiene un cáncer es sanado y llega el Señor. Imagínense, hermanos. Usted no estaría, hermano, gozoso al esperar que el Señor viene y te lleva. Pero si no estás a cuenta, ¿qué sucede, hermanos? ¿Ah? Hasta que te pongas a cuenta, ya el Señor se fue con la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice, pues, que si nosotros andamos en el Espíritu, tendremos, como dice la palabra, vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, es que nosotros vamos a permanecer conectados a Dios, vamos a estar agarrados del Señor, donde Dios realmente estará obrando cada día, cada momento, ¿no? Y yo consideraba como ejemplo al hermano Jorge porque es un joven que Dios sigue tratando con él, sigue bendiciendo, sigue puliendo su vida, ¿no? Me acuerdo así brevemente, cuando el hermano llegó, yo me quedé sorprendido porque el hermano tocaba con la izquierda, ¿no? Y acá todos tocamos con la derecha. Entonces, el hermano vino con su propia guitarra, obviamente, ¿no? Y entonces el hermano pues lo veía así muy sólido, muy pensativo, muy él nada más, ¿no? Pero a medida que Dios fue tratando con su vida, ¿no? Se fue integrando, se fue relacionando, teniendo esa buena comunión con los jóvenes y gracias a Dios, el Señor sigue bendiciendo y fortaleciendo al hermano. Y yo creo que ¿cuántos están agradecidos, hermano? Porque tenemos un joven que se esfuerza, ¿no? Se motiva. Y yo creo que él es un ejemplo que motiva a otros jóvenes. Amén, hermanos. Yo creo que realmente es un ejemplo de que uno anhele cada día más en poder alcanzar de ese grande amor del poder de Dios en nuestras vidas. Y tanto como el hermano Jorge, pues tenemos también el hermano Josué, ¿no? Que gracias a Dios estaremos ahí también ya trabajando en este grupo familiar. Así que cuando usted nos abra las puertas de su casa, ahí estará también en algún momento. ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Cuánto quisieran, hermanos, que vayamos a su casa llevando sobre el amor de Dios? Gloria a Dios. Son pocos, ¿no? Son pocos. No están convencidos todavía, porque no conocen cómo es ese trabajo, ¿no? Pero es maravilloso, hermano, es maravilloso. Para aquellos que han trabajado con nosotros, es estar en la misma presencia de Dios, como el Señor obra en las vidas. Vamos a abrir, hermanos, en el versículo 1 del mismo capítulo 5, y entendemos lo que dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, el Señor nos habla en este día. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos de nosotros somos libres, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Al estar libres, hermanos, hablamos ahí pues que esta libertad no lo usemos también a manera de, como dice la palabra, que tenemos el libre albedrío. Y el libre albedrío que nosotros tenemos la libertad, hermano, de elegir
lo que me puede beneficiar a mí, o si no, no lo tomo. Yo estaba en el trabajo, hermanos, y tenía aproximadamente una institución donde siempre encontraba a un joven trabajando, muy ocupado, haciendo sus cosas, y como tiene dos sedes, entonces estaba en una, estaba en el otro, pero siempre le he visto. Entonces este joven, yo estoy yendo a dictar mis clases y este joven está trabajando y un día se encierra en una de las aulas y escucho una adoración, ¿no? Escucho una adoración. Entonces, a mí me conmovió, a mí me trajo mucha paz, mucha gozo. Entonces, cuando yo veo a este joven, abro la puerta, ¿no? Y me dice, profesor, ¿tiene clases? No, le digo, estoy visitándote. ¿Sabes que esa música me ha traído hasta acá? Sí, me dice, soy profesor. Me dice, ¿eres cristiano? Sí, me dice. Entonces eres mi hermano, de un mismo padre, pero con diferente madre, pues, ¿no? Entonces él me mira, se ríe y me da el abrazo. No, sí, me dice, soy cristiano. Ha pasado tantos meses y no pude identificarlo a este joven. Pero el joven tenía una debilidad. La debilidad de este joven, bueno, yo creo que son muchos de los jóvenes que pasan debilidades y tentaciones, ¿no? Este muchacho, o este joven, era uno de los jóvenes que era tan cedido por las apuestas, ¿no? Esto de, más aún, esto del mundial que últimamente, ¿no? El apostar por un equipo y otro equipo. Entonces este joven muchas veces le he visto peleando y renegando con algunos profesores, pero hasta ahí yo no entendía. Y me dicen, este joven Samuel, no sé, está renegando, está peleando porque ha perdido, que su equipo perdió, que no ganó y que más de lo que pierde que lo que gana. Entonces, este joven realmente un día le encuentro y me dice, hermano, estoy gozoso, estoy bendecido. Qué bueno, le digo, Dios te bendiga. Y le digo, ¿y cómo así el Señor te bendiga? Aposté 100 soles y me gané el doble, me dice, ¿no? Imagínense, ese gozo le trajo a este joven. Apostó 100 y se ganó 100. Y yo le dije, agarré y tuve que hablar con él, ¿no? Que realmente no lo que nosotros podamos hacer o lograr con nuestra fuerza nos puede traer gozo o nos puede traer bendición. Entonces, hermanos, son acciones que afectan nuestra vida espiritual. Son acciones, hermanos, que no nos dejan avanzar espiritualmente. Estar firmes en la libertad, dice, pero no hagamos lo que nos antoja. No hagamos lo que a nosotros nos conviene. ¿Sí? Y yo le hablé en alguna ocasión, ¿no? Hermano, Dios ama en gran manera a los jóvenes porque ellos entregan su corazón, bueno, mientras todavía no vea su media naranja, ¿no? Porque cuando ya viene la media naranja, tiene que dar tiempo, ¿no? Para el Señor y también para su... Pero mientras están solos, hermanos, están tan enamorados del Señor que Dios, hermano, los aprecia mucho, los ama en gran manera. Yo pude experimentar por muchos años ese amor, esa entrega total al Señor. Bueno, cuando vino la media naranja ya como que tuve que dividir mi tiempo, ¿no? Pero hermanos, hay ese amor inmenso, hermanos, que tiene Dios por los jóvenes, pero muchas veces, hermanos, no es que esté atacando a los jóvenes, pero es una manera de formación en la vida cristiana. Porque sí le digo, jóvenes, que los adultos, ¿no? Estamos siempre observando a los jóvenes, ¿no? Cómo actúa, cómo él busca al Señor, cómo se entrega. Entonces, esas acciones de las carnes, hermano, muchas veces nos debilita y nos trae hacia nuestras obras de la carne. Yo me acuerdo que en mi tiempo de joven, hace varios años, ¿no? Cuando tenía todavía 20 y tantos años, ¿no? O sea, muy jovencito, muy... Entonces, teníamos un grupo de jóvenes y estos jóvenes, pues, terminaba el culto, formaban su grupito, se iban en un carro y se fugaban, no sé dónde se iban. Y me decían, no, hermano Juan, no lo lleves, me dice, no lo lleves.
Y se escapaban de mí, ¿no? Entonces cuando yo ya salía, ya no estaban. ¿Dónde se fueron? Y por ahí se les salía, pues, ¿no? Oye, se fueron a tal lugar y me enteré por otros jóvenes, ¿no? Se fueron a tal lugar y se fueron por allá. Pero lamentablemente, hermanos, esos jóvenes pasó el tiempo y terminaron, lamentablemente, enfriándose y no están. Y yo creo, hermanos, que es muy doloroso el no poder entender que las obras de la carne debilitan nuestra fe del creyente, debilitan nuestra vida espiritual. Nosotros, hermanos, como jóvenes, joven en la fe, pero nosotros como padres tenemos toda la facilidad y la autoridad de parte de Dios para poder orar por los jóvenes. Yo le digo, hermanos, cuando yo oro por cada uno de mis hijos, ¿no? Me pongo a orar uno por uno, con apellido, con segundo nombre, tercer nombre. Y me paso el tiempo, hermanos, y yo le digo que llega un momento donde el Espíritu de Dios me llega a envolver de tal manera que Dios trae una paz, trae, hermanos, una bendición. Y como decía el pastor, ¿no? No te has dado cuenta, tu rostro se rejuveneció, ¿no? Mírate, bueno, no hay espejo, pues, ¿no? Pero si se vieran, hermanos, cuando yo termino de orar, yo me siento así tan rejuvenecido que a veces me siento como que estuviera uno de los jóvenes de ellos, ¿no? Porque es maravilloso, hermano, poder tú doblar tus rodillas y clamar, ¿no? Orar por tu pastor, orar por tu hermano, por tu amigo del ministerio. Es maravilloso, hermano, y Dios trata con tu vida. Y cuando tú oras y clamas por un hermano que lo estimas, hermano, ¿sabes qué haces? ¿Sabes lo que estás haciendo? Es poder sembrar ciertas raíces espirituales, ¿no? Que te ayudan a ser firmes en la fe del Señor. Y ahí el Señor, hermano, te trata de una manera especial. Es un mensaje para los jóvenes y para los padres de familia. Y a veces decimos, ¿no? Bueno, pues ya oré por mí, por mi trabajo, por mi salud y punto. Pero no, hay mucho por orar, hermanos, ¿no? Un día yo estaba muy triste porque había un ayuno, ¿no? El ayuno anterior. Entonces yo quería estar en el ayuno, porque el ayuno, hermano, para mí es una bendición. Hermanos, nosotros podemos dejar de hacer muchas cosas, pero lo que no puede dejar de hacer, hermano, es no comer. ¿Qué pasaría, hermano, si usted no come todo el día? No desayuna, no almuerza y no cena. ¿Cómo se siente? ¿Fuerte? ¿Ah? ¿Con ganas? ¿Puede correr? ¿No? ¿Puede subir al cuarto piso y bajar corriendo? No puede. Entonces, hermanos, cuando usted realmente no come un día, no sé, por el trabajo, se olvidó, está pensando, preocupado, pero llegará un momento donde ya el estómago le está pidiendo, quiere comer. Entonces, yo le digo, hermanos, usted puede dejar de hacer varias cosas, ¿no? De repente, no voy a estudiar, no voy a trabajar, de repente, y usted tiene la fuerza y la fortaleza, pero si usted no come, hermanos, ¿sabes? Usted no va a estar tranquilo. Y el ayuno, hermano, es el momento preciso donde Dios va a tratar con tu vida. Es el momento, hermano, donde Dios obra de una manera especial, ¿no? Donde a ti te fortalece. Como yo le dije, ese día estaba en ayuno y yo estaba muy triste porque yo quería estar, hermano, pero yo me había comprometido con mi hijo llevarlo a dar un examen y me pasé todo el día ya, todo el día. Cuando yo regresé a mi casa, regresé como a las 2 de la tarde y yo me sentí débil, hermano, pero débil no porque no desayuné, no almorcé, sino débil porque necesitaba orar, estar con la iglesia del Señor. ¿Qué hice, hermanos? Me fui a mi casa, me metí a mi cuarto, gracias, hermana, muy amable. Me puse a orar y a orar exclusivamente, ¿no? Por mi pastor, por la pastora, ¿no? Y eso me trajo, hermano, una fuerza espiritual, me trajo un gozo en mi vida, me fortaleció en gran manera
Porque, hermanos, es la única forma de nosotros poder mantenernos firmes donde Dios te va a llevar a otro nivel, donde Dios te va a fortalecer. Dios, Señor, hermanos, va a tratar de una manera especial. Entonces, usted, hermanos, no puede parar de buscar de Dios. En el verso 16 y 17, ¿sí? del capítulo 5, verso 16 y 17, ¿sí? Nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, hay cierta oposición que cuando nosotros, ¿sí?, le damos cabida a la carne, hay una oposición entre la carne y el Espíritu. Para que no hagáis lo que quisieres, me dice, ¿no? Entonces, hermanos, hay esa lucha constante. Así que si usted está esperando, hermanos, una respuesta de Dios, si usted está esperando una bendición de Dios y usted, hermanos, no le da importancia, no le da el tiempo indicado al Espíritu de Dios, la carne va a tomar el dominio, porque hay una oposición en los dos. Hay una oposición. Entonces, hermanos, gracias a Dios, me decía un hermano, pero ahí no hay evangelismo, no hay a dónde ir. Dije, hermano, sigue orando, que el Señor te prepare. Cuando tú ya estás bien preparado, el Señor llega un momento donde te va a llevar. Y yo le digo, hermanos, los que han estado orando, ¿no?, por esta petición, ha llegado este momento donde este año Dios va a tener que hacer cosas nuevas en su vida. Amén. Dios va a hacer cosas nuevas en su vida. Usted está dispuesto a trabajar, hermano. Dios le va a llamar y va a decir, vamos, que te necesito usar, hermanos. Hermanos, si usted no se prepara, Dios nunca la va a usar. Y usted pasará, hermanos, 10 años, 20 años, 30 años, y Dios no va a orar. Entonces, hermanos, si usted no se prepara espiritualmente, y no significa, hermano, que usted necesita acá tener instituto San Hilarión, ¿no? No necesita acá todavía un curso de teología. Dios trata de una manera especial, hermano, muy aparte de los cursos, muy aparte del discipulado, Dios trata de una manera especial, donde usted mismo, por su propia iniciativa, tiene que estar buscando de parte de Dios, donde yo dije, bueno, no tengo programación para llevar el mensaje, entonces yo agarré, me puse y me dediqué a hacer una investigación y estudio del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel me ha llevado por tantos pasajes que necesito tiempo para poder entender toda esa profecía de parte del libro de Ezequiel. Hermanos, mientras usted no tenga una labor donde el pastor le haya encomendado, usted tiene toda la responsabilidad de prepararse espiritualmente. Amén. Y en ese momento, cuando usted tiene esas dificultades o esos problemas o esas oraciones que todavía el Señor no le ha respondido, es el momento en que usted tiene que seguir orando. Amén. Gloria a Dios. En el libro, en el capítulo 5 y en el versículo 17, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Tenemos que vencer los deseos de la carne, hermanos. Tenemos que vencerlo. El Espíritu Santo nos guiará, hermanos, a tener el límite en nuestra circunferencia y parar y el Señor nos dará los parámetros de nuestras circunferencias para andar guiados por el Espíritu. Hermano, el Espíritu de Dios es la misma presencia de Dios que te va a guiar, ¿no? Cuando Cristo estuvo acá, los discípulos estaban muy tristes porque dijo, Maestro, tú
te vas y nosotros nos quedamos. Pero Jesús nos dio una promesa. Yo me voy, pero no se quedarán solos, sino que vendrá alguien mayor, dice pues, ¿no? Que estará con ustedes todos los días de su vida. ¿Cuántos hermanos tienen al Espíritu de Dios que anda con ustedes todos los días de su vida? Amén. Amén, hermanos. Así es que el Espíritu de Dios, hermano, está en nuestra vida y por lo tanto la presencia de Dios estará con usted donde quiera que usted vaya. Amén. Donde quiera que usted vaya, hermanos, la presencia de Dios estará ahí porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando yo llegué a un nuevo trabajo, ¿no? El jefe o el director me dice, profesor, vamos para enseñarle toda la infraestructura del instituto. Y me llevó y me enseñó todas las aulas cuando llegué a esta nueva institución. Y cuando yo llego, pasamos por la sala de profesores y me hizo pasar y me dijo, ya vamos a pasar a la sala de profesores. Y cuando yo ingreso a la sala de profesores, ¿no? Encuentro ahí a 5 profesores que están sentados tomando su tiempo, esperando que inicie su clase. Cuando yo llego me presentan, bueno, profesor, le presento al nuevo profesor, está viniendo a la institución, va a estar con nosotros, así es que le damos la bienvenida. Entonces todos me dicen, no, bienvenido, che, bienvenido. Y una profesora que estaba por ahí, agarra así muy liberal, ¿no? ¿Sabes qué me dice? Me dice, bienvenidos al infierno, me dijo, ¿no? Santo Dios, ¿dónde me vine? Me dice, bueno, bienvenido al infierno. Y era una profesora que tenía muchos problemas, se peleaba con todos los profesores, ¿no? Y al pasar el tiempo, un día les comparto, les predico. Pero fue tanto así que les prediqué porque empecé a dialogar con ellos, a compartir, y ellos empezaron a analizar y me dijeron, tú eres diferente, ¿no? Y yo le dije, ¿en qué sentido? Es diferente que los demás colegas, porque entre colegas se peleaban, discutían, no se apoyaban, que tú agarraste mi aula, que te cogiste mis cosas, que no me da que tú enseñas otra cosa. Cuando yo llegué, yo he sido más libre, ¿no? He compartido con ellos recetas, clase de microbiología. Entonces, ellos se dan cuenta realmente que soy una persona distinta. Y se han dado cuenta que he sido cristiano. Y me dice, tú eres diferente, ¿no? Y digo, ¿de qué forma? Es que no eres igual que nosotros. Y ojo que estás al lado de 2 demonios, me dijo, ¿no? Yo dije, bueno, yo quiero estar al lado de ellos para que vean por qué ellos van a resplandecer algún día, le digo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que andar conectados con el Espíritu para que cuando vayas a un lugar y te digan de repente así, ¿no? Bienvenidos al infierno, pues tú vas a resplandecer allí y no vas a tener temor. Entonces, hermanos, el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Y ahora me aman tanto los profesores porque ellos me dicen, profesor, ¿puedes pasarme un material? Sí, no hay problema. No, ¿puedes prestar tu libro? Sí, te lo envío por PDF. Ahí que ellos lean su libro, pues, ¿no? Y entonces a ellos les encanta ello, ¿no? Como tengo tantos libros en inglés, en francés y en español, y ellos que se los arreglen, pues, ¿no? Pero a ellos les encanta eso. Me dice, tú eres diferente. Porque nosotros tenemos que ser diferentes. Somos diferentes, ¿o no, hermanos? A lo del mundo. Hermanos, si usted anda en el Espíritu, la carne, hermanos, no va a poder dominarlo. La carne va a tener que doblegarse al Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, amamos a nuestros vecinos? Algunos, ¿no? Algunos, los que me caen bien, a él les saludo, ¿no? El que no me cae, no, los saludo. Entonces, pero no, hermanos, cuando llega la oportunidad de que a ese vecino que no le cae bien, usted salúdele, así no le responda, llegará un momento que sí le va a responder. Amén, hermanos.
A usted me dirá, salúdele usted, pues hermano, yo no lo voy a saludar. Pero yo le digo, hermano, que es la forma en la que usted va a hacer que su carne se doblegue y que el Espíritu de Dios pueda obrar en su vida. Amén. Amén, hermanos. Yo le digo, hermanos, ¿por qué me han llegado a querer mucho mis colegas? Porque he mostrado que mi vida, mi carne, tú no toma el control, sino el Espíritu de Dios es el que toma el control de mi vida, hermanos. Y no solamente mis colegas, mis profesores, mis alumnos. Ellos dicen, profesor, usted se va y nosotros hacemos las cartas para que usted regrese. Hermano, cuando usted realmente anda en el Espíritu, usted cae en gracia hacia la gente que no tiene a Cristo. Amén. Abraham cayó en gracia ante los ojos de Dios. Y muchos hombres de Dios, hermanos, cayeron en gracia porque la presencia de Dios estaba en esos hombres de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que andar en el Espíritu, Dios te va a respaldar, Dios te va a usar, Dios va a obrar en tu vida. Y en este día de ayuno, hermanos, si usted tiene ciertas dificultades, ciertos problemas, yo le digo, hermanos, usted entregue todos esos problemas en la mano de Dios, cualquiera sea el índole. Dinero, salud, problemas. Puede tener el problema muchas veces, ¿no? Como últimamente, ¿no? Donde cuando termina el ciclo, y esto para los jóvenes, ¿no? Termina el ciclo y los jóvenes ahí están preocupados porque tienen una nota muy baja, porque están esperando pues la oportunidad para subir la nota, ¿no? Como mis alumnos, ¿no? Cuando ya está terminando el año, profesor, le mando mi trabajo. Bueno, muy tarde. Es que trabajo y estudio, yo también trabajo y estudio. Entonces, cualquiera sea la dificultad, hermanos, usted tiene toda la autoridad de parte de Dios, ¿no? Y la bendición del Señor de clamar y pedirle a Él que Dios le ayude, que Dios obre en su vida personal. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos negarnos que la carne no pueda tomar el control. Porque si la carne toma el control, hermanos, el espíritu se debilita. Y como Dios es tan soberano, tan caballero, que Él no nos obliga. Llegará un momento donde dice, yo tengo que solucionar mis problemas. Y cuando usted dice, yo puedo, entonces, ¿qué cree que hace Dios, hermanos? Dios va a tener que dejarte, porque no puede actuar en tu vida. No puede actuar en mi vida cuando yo le digo, yo voy a solucionar. ¿Saben, hermanos, que cuando tenemos problemas y nosotros queremos solucionarlo, ¿saben lo que estamos haciendo, hermanos? Es decirle, Dios, yo también puedo, no te necesito. ¿Ven que cuando tienen problemas muchas veces de relaciones, ¿no? De relación de pareja, ¿no? Cuando hay problemas, ¿qué hacemos? Tratamos de solucionar nosotros. Pero cuando nosotros, hermanos, amamos al Señor, Dios ocupa el primer lugar, ¿qué hacemos? Lo ponemos en la mano de Dios, oramos al Señor, que Dios fortalezca nuestra vida, ¿no? Y Dios empieza a obrar. ¿Amén? Amén, hermanos. Ya estamos terminando. Andar en el Espíritu, permanecer caminando en el Espíritu. Y en Colosenses, hermanos, capítulo 2, versículo 6... ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, verso 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. Amén. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. ¿Cómo hemos recibido a Cristo al inicio, hermanos?
¿Cómo lo recibimos a Cristo? Le hemos recibido por medio del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Amén. Por medio del arrepentimiento y fe. ¿Y qué es arrepentimiento? Es la manera en que Dios se revela a nosotros. Porque sabemos que nosotros no elegimos a Dios, ¿verdad? Sino que Él nos eligió a nosotros. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es la manera en que Dios se revela a nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos recibido esta revelación de parte de Dios? Él nos ha mostrado su amor, hermanos. Él ha mostrado su gracia y su misericordia. Y por su gracia estamos aquí, ¿no? Porque pasamos muchas dificultades y muchas veces queremos irnos lejos de Dios, ¿no? La fe es la manera en que Dios revela a Jesucristo y su gloria, ¿no? La fe es la manera en que Dios revela a Jesús, ¿sí? Y su gloria en nosotros. Hermanos, nuestro Dios está esperando el esfuerzo nuestro de que nosotros podamos tomar el control, de decirle a nuestra carne a no ceder, a no caer en esa debilidad, a no flaquear, sino que le demos prioridad al Espíritu de Dios. Y yo le digo, hermanos, que en este día de ayuno Dios quiere tratar con su vida. Dios tiene una palabra para usted. Dios quiere fortalecerlo, hermanos. Y sobre todo, hay algunos hermanos que tienen ya varios años y como que no hay algo nuevo. ¿Sabe qué le digo, hermanos? Para mis hermanos que piensan de esa forma, Dios quiere abrir su entendimiento a mostrarle que usted es muy importante. Así tenga 10 años o 20 años, Dios tiene algo nuevo para su vida. ¿Y sabe qué, hermanos? Que cuando usted se encuentre en un vehículo, usted se encuentre en el trabajo, Dios le va a dar una palabra para aquel que está necesitando de parte de Dios. Amén. Yo le decía a un compañero, me dice, ¿cómo puedo predicar, hermano, si hoy en día tú ves a las personas y todo el mundo está ocupado con el celular? Ustedes han visto cuando alguien sale de la casa, pues, ¿no? Cierra la puerta y se va con el celular, ¿no? Y por la calle está caminando y regresa otra vez con el celular. Yo encontré a mi sobrino que se iba por la avenida y él iba tan concentrado, chateando y caminando muy rápido, que yo le saludaba y él no me escuchaba o no me quería escuchar, ¿no? Entonces, hermanos, esa situación, hermanos, que nos encapsula tanto la mente y el tiempo, ¿no? Estaba escuchando unas estadísticas que el ser humano coge más de 1000 veces el celular al día. Imagínense. Si nosotros tomáramos este tiempo para coger la palabra, yo creo que Dios tendría grandes cosas para nosotros, o entenderíamos grandes prodigios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hermano, Dios está esperando una iglesia que esté despierta, una iglesia que esté atento a lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, porque el Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Y a mis hermanos que han venido por ciertas peticiones, Dios está obrando, ¿no? El momento que el Señor está obrando en cada vida, pues Dios aún va a seguir obrando en aquel todavía que no ha recibido una palabra de parte de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias a Dios por su palabra. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios maravilloso, un Dios lleno de amor que espera pacientemente de nosotros. Si usted en algún momento, hermano y hermana, o joven, se ha detenido, ha desmayado, yo le digo, hermanos, que estamos en un inicio de este año para poder entender el propósito de Dios.
Ya ha pasado, hermano, el 2022. ¿Qué es lo que hemos sembrado y qué hemos cosechado? Y yo le digo que este año, hermanos, Dios va a traer nuevos frutos a su vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, mi Dios, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Nosotros necesitamos cada día de ti. Y si nosotros, hermanos, Señor, estaríamos solos, mis hermanos estarían batallando solo en medio de los problemas y las dificultades. Porque tenemos una lucha, Señor, entre la carne y tu Santo Espíritu. Necesitamos, mi Dios, que tú, Señor, nos ayudes, nos enseñes a entender, mi Dios, tus propósitos. Que nos enseñes y nos hables, Señor, a poder conocer cada día más de ti. Y en este día, mi Dios, hablo a tu iglesia que cada siervo tuyo conozca y entienda lo que es el discernimiento, uno de los aspectos donde muchas veces tu iglesia falla, Señor. Mi Dios, bendice el entendimiento de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, cada joven, cada señorita. A los padres, Señor, que aún pasan dificultades, tu presencia esté con ellos. Nuestros problemas, Señor, están en tus manos. Mis dificultades están en tus manos, mi Dios. Y no hay nada mejor que estar, Señor, contigo. No hay nada mejor, Señor, que andar siempre en tu palabra, en tu espíritu, mi Dios, porque lo demás tú te encargas, mi Dios. Tú traes paz, tú traes gozo, traes amor a nuestra vida. Señor, te damos gloria y honra porque tú eres un Dios maravilloso, que en este mundo, Señor, no estamos solos, que en esta lucha diaria, Señor, tú estás siempre ayudándonos, estás fortaleciéndonos, estás trayendo una palabra de fortaleza. Tú esperas de nosotros que recurramos, Señor, a ti, que tu palabra es nuestro guía, que tu palabra, Señor, es lo que tú necesitas y esperas de nosotros. Mi Dios, gracias te damos. Gracias, bendito Dios, porque tu Espíritu Santo, Señor, trae esa paz, trae ese gozo, trae, Señor, esa bendición que la necesitamos. Mi Dios, gracias te damos por este tiempo, por este nuevo año, Señor, que tu presencia, mi Dios, obre de una manera especial en los hogares donde se estará aperturando, Señor, este trabajo de grupos familiares. Mi Dios, declaramos, Señor, que tus hijos estarán, Señor, trabajando en esta obra que tú nos has encomendado, de anunciar tu palabra para aquellos que no lo tienen y que sufren en este mundo. Gracias te damos, mi Dios, porque estamos al cuidado tuyo, porque estamos en tus manos y tu Santo Espíritu, mi Dios, seguirá obrando en nuestras vidas. Te damos gloria y honra. A ti, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. La gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Vamos, después de haber escuchado la palabra así de parte del Señor, vamos también a pasar a recoger las ofrendas, ¿sí? Y también agradecer también la conexión de nuestros hermanos que nos saludan desde diferentes partes del Perú y en el extranjero. Saludos, hermanos.